Ya, laboratorio número 2 de Fundamentos de Electricidad y Magnetismo 2025. Tenemos el experimento número uno, que es fuerza magnética en un conductor con corriente. El objetivo del experimento número uno es experimentar, o sea, es medir los efectos de un campo magnético sobre un conductor que transporta corriente. Luego acá tenemos los dos resultados experimentales de la parte uno y de la parte número 2. Y ahora pasamos a la primera pregunta, que ¿es lineal la relación entre la corriente y la fuerza magnética en el conductor y por qué? Pues a la ecuación de la fuerza magnética, que es la corriente por la longitud, por el campo magnético y por el ángulo que se forma entre la longitud y el campo magnético, indica que la fuerza magnética es proporcional a la corriente. Y si el campo magnético, la longitud y el ángulo son constantes, al aumentar la corriente, la fuerza también aumenta en la misma proporción. Y pues al graficar la fuerza en función de la corriente, se tiene una línea recta con pendiente de longitud por el campo y por el seno del ángulo que se forma entre estos dos, lo que muestra una relación lineal. Esto significa que si la corriente se duplica, la fuerza magnética también lo hace. Para la pregunta 2, grafique F versus I. Esta es la gráfica, acá está la ecuación de recta. Esos son los datos que hemos tomado del laboratorio. La ecuación de la gráfica está dada por esta función, donde, como la anterior, F es igual a B por I por L por el seno del ángulo. Como el ángulo es 90, se reduce a esto porque el seno se vuelve 1. Hemos usado estas librerías NumPy, Matplotlib y SpiceStats. Em, Pueden haber algunos errores de medición y que aparezca un término B, como acá, pero eso es debido a al- algún error de medición que pudimos haber cometido en el laboratorio. Usamos el código usa lingress para encontrar la mejor ecuación ajustada, en donde M representa B por L. Y la generación de la gráfica se traza con los puntos experimentales con PLT scatter y con la gráfica de recta con PLT plot. El eje Y es para la fuerza y el eje X es para la intensidad de corriente. Ese es el código. Acá están las librerías, los inputs, los valores que nos pide y la gráfica. Para el caso, para graficar fuerza versus longitud es similar. Esta es la gráfica. Acá está su ecuación de recta. Y esta, bueno, ecuación de gráfica. Estos son los datos tomados en el laboratorio. Es igual la misma fórmula. Acá transformamos primero de centímetros a metros, porque es el sistema del sistema internacional. Usamos las mismas librerías y las mismas fórmulas. Ese es el código, es igual, solo que cambian L por I y transforma el L a metros. De las preguntas anteriores se obtiene intensidad de campo en cada caso y compara sus resultados. Para el caso uno, con estos datos, sabemos que el campo es igual a F sobre IL. En el laboratorio usamos el bucle SF42, o sea, la longitud sería 8.4. Esos son los datos ya con la fórmula, todos multiplicados y dan eso. Como nos podemos dar cuenta, eh, la, la tendencia es estable, tienen valores desde 0,8, 0,7. Esto indica que efectivamente eh, el campo magnético va a ser constante en esta misma configuración experimental. Si hay algunas pequeñas fluctuaciones, puede ser por errores de medición o por colocar mal el conductor. Para el segundo caso es parecido, usamos la misma fórmula, solo que acá lo constante sería la intensidad corriente, es de 2 amperios, los datos que conocemos en el laboratorio, usamos la fórmula y nos da cada uno. Podemos acá, todavía son mucho más parecidos, tiene una pequeña tendencia decreciente, obviamente eso es por algún error, porque por algún error, un pequeño error cometido, porque deberían ser similares. La respuesta a la pregunta es no, no deberían ser iguales ni similares, porque en el caso uno la constante es L y varía I y F, y en el caso 2 la constante es I y varía L y F. Por eso no son ni iguales ni similares. Bueno, como conclusión del experimento número uno, tenemos que los resultados confirman que un campo magnético ejerce una fuerza sobre un conductor con corriente, cumpliendo el objetivo del experimento. La relación entre corriente y fuerza magnética es lineal, según la ecuación, que ya sabemos que es campo por corriente por longitud, y la regresión lineal mostró que la pendiente concuerda con el campo por longitud, con pequeñas desviaciones
atribuibles a errores experimentales. La correcta conversión de unidades aseguró coherencia en los resultados. El cálculo del campo magnético mostró valores cercanos a los teóricos, valiendo los principios electromagnéticos analizados. Experimento número 2. Inducción electromagnética en una bobina. Objetivos: generar fe y corriente inducida en una bomba utilizando un imán. Utilizar la ley de Faraday para estimar el valor de la corriente inducida y comparar este valor con la corriente medida. Utilizar un programa en Python para aproximar la función de la corriente teórica. Ahí se pueden mostrar las gráficas obtenidas en el laboratorio. La pregunta 1 de por qué al hacer girar el imán se produce una corriente. Se sabe que en la ley de Faraday dice que cualquier movimiento o cambio en la ecuación del flujo magnético va a generar una corriente. Y en este caso, al hacer girar el imán cerca de la bobina, va a cambiar constantemente su ángulo, por lo que va a generar una fuerza P en la bobina, y esto se va a convertir en la corriente. También la dirección de la corriente inducida dependerá del sentido del giro del imán, por cómo establece la ley de Lenz. En la pregunta 2 de determinar el periodo y la velocidad angular, usamos la gráfica de la corriente, en donde en la parte de segundo 4 y 5 por la mitad vimos la mejor onda sinusoidal más parecida, en la que al seleccionarlo nos dio un periodo de 3,48, de 0,348. Después este periodo lo reemplazamos en la fórmula de la velocidad angular y nos dio una velocidad de 18,05. En la pregunta 3 de utilizar la ley de Faraday para aproximar el valor de la corriente, recordamos la ley de Faraday que dice que el voltaje inducido es igual al número de vueltas multiplicado por la derivada del flujo magnético. Y como sabemos, el flujo es el V pico por el área por el coseno de la velocidad angular por el tiempo. Al reemplazar esto en la fórmula y derivarlo, nos quedaría que el volumen pico sería el número de vueltas por el área por el V pico por la velocidad angular por el seno. Y como sabemos, el valor máximo pico ocurrirá cuando el seno sea igual a 1, por lo que lo quitamos de esta ecuación. Y ya por último, la ecuación de la corriente pico sería igual a la ecuación sacada anteriormente, dividida entre la resistencia. Y ya reemplazando los datos que obtenimos anteriormente, nos daría que la corriente pico sería 16,21. Al comparar este valor con el hallado experimentalmente, hay una gran diferencia y esto podría ser porque no todo el campo magnético del imán atravesó la bobina. Para la pregunta de programación, tuvimos que poner todos los datos que nos botó el Logger Pro en un archivo .txt y lo metimos el programa en la parte de acá. El programa grafica, la gráfica es la de acá, y de acá tenemos que ajustarla para que no tenga tantos ruidos en las partes de los máximos con esta función de acá. Para ir a esta función hallamos el Amax, Amin, aproximado, igual el Tmin, Tmax, y aproximadamente nos da esto de acá. De ahí con los valores anteriores calculamos Bmin, Bmax, Cmax y Dmax. Todo esto está en la parte de acá. De ahí ingresamos todos los datos de nuevo al código, y el código nos da esta nueva gráfica, que sería B pero ajustada. Ahora, para calcular la corriente inducida, el código usa el B que tuvimos y usa todo lo acá. Primero calcula, lo deriva, lo multiplica por N y por A y nos da esta gráfica de acá. También lo hicimos a mano, con la fórmula del flujo igual a BT por área. Reemplazando todo, nos da que N, o sea, el número de vueltas por A entre R, da este valor. Acá están los datos. Y con eso hallamos la función que sería menos NA sobre R entre la derivada de B de t. ¿Y qué sería esto? Acá el C lo pusimos como 0 y nos dio esta gráfica aproximada. Conclusiones del experimento 2. En este experimento se generó una fe y una corriente inducida en una bobina mediante el movimiento de un imán. En concordancia con la ley de Faraday, se verificó que la magnitud de la fe inducida depende de la velocidad de cambio del flujo magnético a través de la bobina. A partir de la ley de Faraday, se estimó el valor teórico de la corriente inducida y se comparó con los valores experimentales medidos. Además, se implementó un programa en Python para obtener una función aproximada de la corriente teórica en función del tiempo.